Muy bien, vamos a empezar aquí un tema precioso, ¿vale? Vamos a hablar sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, nada, esperando que se conecten los hermanos y la dinámica va a ser muy interesante, ¿vale? Aparte de hablar de la doctrina, vamos a hacer unas 30 preguntas desde un punto de vista exegético y este en vivo va a ser obviamente de mucha bendición. No obstante, este en vivo lo voy a subir al YouTube, ¿vale? Si excede los 60 minutos al YouTube, si está dentro de los 60 minutos, que es lo que quiero, también para subirlo al TikTok y al Facebook. Así que, y nada, comenzamos ya. El tema de hoy es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar desde el Antiguo Testamento, vamos a ver la revelación plena en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber unas 30 preguntas desarrolladas, ¿vale? Acerca de las objeciones y respuestas que nosotros podemos dar a los judaizantes, a los unitarios, a los testigos de Jehová, ¿vale? Acerca de que ellos siempre niegan la divinidad de Cristo. O sea, va a ser un pack completo sobre una enseñanza hermosa de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ayer hemos hablado de la Trinidad y gracias a Dios había audiencia. El estudio lo tengo en el TikTok, ¿vale? También está en el YouTube. El estudio de la Trinidad ha sido espléndido, ¿vale? Es un estudio muy pedagógico, ¿vale? Y solamente he usado, evidentemente, textos bíblicos. Así que, nada, empezamos ya. Y vamos a hablar de la divinidad del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y para comenzar, y mira, me van a disculpar, no voy a leer los comentarios hasta terminar el estudio, ¿vale? Por favor, así para no distraerme. Y después de que haya terminado el comentario, voy a responder a las preguntas que ustedes seguramente tienen acerca del tema en cuestión. Así que, muy bien, arrancamos con este estudio precioso, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a partir desde el Antiguo Testamento, que nos habla el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Y vamos a ver prácticamente el primer punto, el texto que vosotros ya conocéis y que es un texto irrefutable. Isaías capítulo 9, versículo 6, en el cual el Mesías, Yeshua, es llamado el Gibor, es llamado Dios. Y así que empezamos. Dice, porque un niño nos es nacido. Esta es una clara referencia, evidentemente, ¿a quién? A Jesús, ¿vale? Porque no olvidemos que Jesús vino en Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ¿vale? Un niño y nacido bajo la ley. Entonces el texto dice, porque un niño nos es nacido. Dice, hijo nos es dado, hijo de Dios. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Esto es muy importante, el Gibor, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí me llama la atención un texto, una palabra clave en el cual dice Dios fuerte, que vendría a ser el Gibor. Y solo el Gibor, el título Dios fuerte, vuelve a aparecer en Isaías capítulo 10, versículo 21. Obviamente refiriéndose claramente a Yahweh o Jehová, como quieras llamarlo, ¿vale? En la cual evidentemente
este título de Yahweh es dado evidentemente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya empezamos con el primer texto bíblico en la cual habla de la divinidad del Mesías en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a otro texto bíblico en el cual es muy explícito hablando de la divinidad del Hijo. Y dice, el Hijo eterno que está entronizado. El Hijo eterno que está entronizado. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 12. Y dice, mi Hijo eres tú. Ojito que estoy hablando del Antiguo Testamento, señores, ¿vale? Hay esas personas que dicen que en el Antiguo Testamento no se habla de Jesús, no se habla del Hijo. Evidentemente, aquí, claramente, está diciendo, mi Hijo eres tú. Honrad al Hijo para que no se enoje. Se exige, una reverencia al Hijo, como una reverencia al mismo Yahweh. Y en el contexto hebreo, besar al rey, ¿vale? Besar al rey implica una sumisión espiritual, ¿vale? Aquí estamos entrando algo muy, muy profundo. Y sigamos con el tercer texto, hablando de la divinidad de Jesús en el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 110, versículo 1 dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿vale? Esto es muy interesante. Vemos que el Señor del Señor, aquí claramente David llama, reconoce y dice mi Señor a alguien superior a él. Y lo más curioso de todo esto, que el mismo Jesús cita este mismo texto para demostrar que él es el Mesías y no solamente o meramente el hijo de David, ¿vale? Y esto lo podéis encontrar Mateo capítulo 27, versículos del 41 al 46. Muy bien. Ahora, el cuarto texto, y es muy significativo, y esto es muy en el sentido de que se habla de que este Mesías es eterno. Aquí está algo muy, muy interesante. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿vale? Aquí no habla de una preordenación, sino de un origen eterno, exclusivamente del que había que venir, que evidentemente es el Mesías. Por eso dice que los días desde la eternidad. Y por eso Yeshua, habla en Juan 17:5 con su Padre, en el cual tenía la misma gloria con el Padre antes que el mundo fuese, haciendo una referencia claramente de su eternidad. Muy bien, aquí estamos interesante, el punto está en Miqueas 5:2. Me encanta este texto y es muy explícito, ¿vale? Aquí solamente, señores, estoy citando Biblia para demostrar la divinidad de Cristo en todo su esplendor en el sentido bíblico. Estamos yendo por el Antiguo Testamento y luego vamos a ir a la revelación completa que vendría a ser el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Este texto es muy importante para entender el lenguaje que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando Él mismo se dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Y dice,
Vino uno como un hijo de hombre. Vino uno como un hijo de hombre. Y le fue dado, dice, un dominio eterno. ¿Qué le fue dado al Hijo del Hombre? Un dominio eterno. Si se le da un dominio eterno, es lógico determinar que evidentemente este Mesías, el Hijo del Hombre, es eterno. Y algo más del texto que es muy importante, que este Hijo de Hombre recibe adoración y un dominio universal, que evidentemente estos son atributos exclusivamente de Dios. Muy bien. Vemos que el Antiguo Testamento realmente revela quién es la persona, revela la identidad, evidentemente, del Mesías. Ahora, vemos en Zacarías capítulo 12, versículo 10, en la cual es explícito, en la cual Yahweh es traspasado. Y dice claramente, mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí a quien traspasaron. Aquí Yahweh habla en primera persona, pero es traspasado. Pero cuando nosotros vemos claramente en el Nuevo Testamento, el que es traspasado evidentemente es Yeshua, ¿vale? Pero esta es una clara diferencia, que ese que iba a venir evidentemente tiene un origen eterno. En otras palabras, el Mesías prometido es Dios. Ahora, vamos a la revelación completa. Aquí la revelación completa es muy significativa. Aquí vamos a ver textos en los cuales los autores escribieron para hacernos entender a nosotros quién es nuestro Señor Jesucristo, cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la identidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? En el Evangelio de Juan, es precioso, porque habla exclusivamente de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No solamente hace énfasis en su divinidad, sino enseña la predicación misma de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Ahora vamos a el verbo, dice el verbo es Dios. El verbo es Dios. Evangelio capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Dice, en el principio era el verbo. Muy bien. Aquí Juan cita en el principio. Y la pregunta es, ¿qué principio? Está haciendo una clara referencia al Génesis capítulo 1, versículo 1, en el cual dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vemos claramente aquí el autor Juan está diciendo que ese creador del Génesis 1:1 no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto, en el principio era el verbo, o sea, Jesús, y el verbo era Dios. Y más dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, ¿qué afirma Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Qué es lo que nos está enseñando el autor? Aquí hay tres cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? La preexistencia. Por eso dice que en el principio era el verbo, ¿vale? Y luego habla una distinción personal entre el verbo, que vendría a ser Jesús, y Dios, que es su Padre, ¿vale? Esa distinción personal. Y luego dice claramente lo otro que nos está diciendo que ese verbo viene de la misma naturaleza divina. Muy bien, son tres verdades absolutas: la preexistencia, la distinción de personas
y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el Gibor, el Dios fuerte, el Padre eterno, evidentemente aquí viniendo en condición de hombre. Muy bien. Luego nuestro Señor Jesucristo habló de dos maneras, ¿vale? De dos maneras. Y esto es muy bueno entender. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente Jesús estaba subordinado aquí al Padre y estaba bajo la ley. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, toda la ley. No vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir. ¿Por qué? Porque la ley, ¿vale?, es la sombra de lo que había que venir y la realidad es Cristo. Entonces Jesús hablaba desde su humanidad, ¿vale? Por eso decía, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque él estaba en condición de hombre y estaba bajo la ley y estaba subordinado, obviamente, a el Padre. Y él tenía que ser el ejemplo, nuestro ejemplo. Pero también habló desde su divinidad, ¿vale? Y en Juan capítulo 8, versículo 58, es un texto muy significativo y muy revelador. ¿En qué? Cuando dice Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Este yo soy no es decir, no es cualquier cosa. Es una referencia directa al nombre de el Dios del Antiguo Testamento. Y claramente esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesucristo dijo, yo soy? Los judíos evidentemente entendieron las palabras de Jesús, entendieron que ese hombre se estaba adjudicando el nombre propio de Dios y por eso le quisieron matar, ¿vale? Muy bien. Luego viene otro punto que es muy importante para hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la confesión de uno de sus apóstoles. En este caso vendría a ser Tomás. Tomás dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, dice, Señor mío y Dios mío, ¿vale? No es como un unitario dijo que se asustó de haber metido el dedo a la llaga y dijo, ¡ay, Señor mío, Dios mío! Señor, esas tonterías tienen que inventar. No, por favor, sean serios, señores, por favor. El texto es explícito. Claramente dice aquí, Señor mío y Dios mío. Y evidentemente nuestro Señor Jesucristo no le corrige, no le digas, chaval, yo no soy Dios. No, él acepta ese título y acepta esa alabanza, esa adoración de uno de sus propios apóstoles que le dice, Señor mío y Dios mío. Es un acto de adoración y solo los judíos sabían que deben adorar al único Dios verdadero. Muy bien. Luego vamos a otro punto que es muy importante, en la cual también me causa gracia, ¿vale? Romanos capítulo 9, versículo 5, en la cual Iracema, la unicitaria, dice, aquí dice Jesús que estaba diciendo que es el Padre. No sé, los unicitarios, no sé por la locura que tienen, yo creo que ya se han olvidado hasta leer un texto bíblico, ¿vale? O leer absolutamente solamente leer. Aquí no está diciendo que el Padre, que Jesús es el Padre, sino el texto está reconociendo que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lo mismo que Juan capítulo 1, versículo 3 en adelante, es lo que el texto está enseñando.
Ahora, vemos al apóstol Pablo también en Colosenses 2:9, un texto definitivamente demoledor hacia las personas que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice claramente, porque en Él, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vale? Entonces, cuando dice toda la plenitud, está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Por qué esto es muy importante? Porque Dios no puede dejar de ser Dios. Y vemos claramente en Filipenses capítulo 2 en adelante, vemos que Jesús se despoja no de su divinidad, porque no se puede despojar de su divinidad, sino se despoja de su gloria, ¿vale? Muy bien. Ahora, vemos, ahora que he citado Filipenses capítulo 2, versículo 6, ¿vale? En el cual el verbo Jesús, el texto bíblico, nos dice que Jesús es igual a Dios. Y dice, el cual siendo en forma de Dios. En otras versiones dice la imagen de Dios. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí el texto bíblico está siendo muy, muy explícito y está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, que evidentemente es Dios. Vale. Y seguimos. Por eso, el Nuevo Testamento, hermanos, es la revelación completa de el Mesías, ¿vale? De Jesús, de el Hijo del Hombre, de el gran yo soy, de el único Dios verdadero, ¿vale? Muy bien. Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, más del Hijo. Esto dice el Padre. Esto dice el Padre de el Mesías. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Gracias por compartir, hermanitos. Gracias por darle a la pantalla. Muchas gracias. El texto dice explícito, Hebreos capítulo 1, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién dice eso? El Padre. El Padre diciéndole a su Hijo, tu trono es Dios. Aquí no estoy interpretando nada, solamente me estoy limitando a leer los textos bíblicos explícitos donde realmente hablan de la persona, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a entrar a algo más muy bonito. Yo sé que esto les gusta a ustedes. Vamos a hablar de las 30 preguntas que preparé acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Estas 30 preguntas generalmente siempre lo hacen en los directos, siempre hacen los fanáticos judaizantes, los testigos de Jehová, los unitarios bíblicos, acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento no hay duda que Jesús sea Dios, a menos que un hombre arranque toda la Escritura. Muy bien, vamos a ir por la primera pregunta, ¿vale? Y esto yo creo que ustedes sí se van a sorprender que estas preguntas siempre, alguna vez alguien le hizo a vosotros. Ahora, la pregunta 1. ¿Es Jesús llamado Dios explícitamente? Esta pregunta la hacen los unitarios, los judaizantes, las raíces hebreas, los musulmanes, ¿vale?
¿Es Jesús llamado Dios explícitamente? Y la respuesta es sí. Y ahora vámonos al texto bíblico. Evangelio de Juan. Esto para que tú anótate, para que le des respuesta a esos herejes. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí hay una distinción entre Dios y el Verbo. No es la misma persona, como dicen los unicitarios. Y luego dice el texto: y el Verbo era Dios. Aquí no solo está reconociendo la eternidad del Hijo, no solo está reconociendo la distinción entre Padre e Hijo, sino está diciendo que ese Hijo es Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. El Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En él, en Cristo, se sostiene lo visible e invisible. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Evidentemente Jesús es el Dios, el único Dios verdadero. Cuando digo único, no estoy haciendo como los unicitarios, sino estoy citando a la Trinidad. Un solo Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora estoy hablando ¿de quién? El Hijo. Muy bien. Luego dice otro texto explícito, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo a Yeshua: Señor mío y Dios mío. Yo me imagino a Tomás de rodillas ante el Mesías, declarando: Dios mío y Dios. ¿Vale? Porque él había dudado. Ahora, Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne, vino Cristo, ¿vale? El cual dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Textos explícitos donde están mostrando a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y Hebreos 1:8, lo acabamos de leer hace un poquito, el Padre diciéndole del Hijo: tu trono, oh Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿si Jesús es llamado Dios explícitamente? Sí. Lo dice las Escrituras. No lo dice un concilio, no lo dice un fanático, lo dice la misma palabra de Dios. Ahora, una objeción que siempre vosotros vais a oír. ¿Debería decir un Dios? ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué un Dios y no Dios? ¿Vale? No olvidemos que los testigos de Jehová, en la traducción de su Biblia del Nuevo Mundo, Juan 1:1 lo traduce como un Dios. Y ese un Dios, en nuestro idioma castellano o español, como quieras llamarlo, es en D minúscula, haciendo referencia a que ese un Dios, ¿vale?, es un Dios menor, un Dios pequeño, pero no es el Dios todopoderoso. Pero cuando nosotros vamos a Juan 1:1, que ya el texto completo lo cité anteriormente, ¿vale?, el griego afirma una cualidad. ¿Cuál es la cualidad de Jesús? 1, su eternidad. 2, que no es el Padre. Y 3, que evidentemente es Dios. No un Dios pequeño, sino es Dios. ¿Vale? Y esto no es obviamente una
como dicen los testigos, un Dios menor. Vale. Ahora, la tercera pregunta. ¿Jesús recibió o recibe adoración? Esto es muy importante, porque no olvidemos que en el contexto judío solo se le debe adorar a Dios. Pero vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 33, y dice, escuchen esto, entonces los que estaban en la barca, ¿vale? Vinieron y le adoraron. Vinieron y le adoraron. Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Vale? Aquí dicen, no es Dios, es hijo de Dios. Señor, ¿qué estás diciendo? A ver, cuando dice hijo de Dios, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo? Obviamente que ser hijo es igual que su padre, su misma naturaleza, su misma esencia, ¿no? En nosotros humanos, yo tengo mi hija, y para saber que si realmente es mi hija, ¿vale? Tiene que llevar mis genes, mi ADN, si no, no es mi hija. Bueno, sigamos. Ahora, y recibe adoración. Juan 9:38 también es un texto muy importante, ¿vale? Dice, y él dijo, creo, Señor, Kyrios, Dios, Mesías, ungido, Dios. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. No olvidemos que solamente Dios recibe adoración. Y a Jesús le adoraron. Y Apocalipsis capítulo 22, ¿vale? Versículo 8 y 9, dice, yo Juan, yo, no yo, yo me llamo Juan también, ¿vale? Pero Juan el apóstol, yo Juan, soy el que oyó, ¿vale? Oye, esto es fuerte, judaizantes, agárrense, ¿vale? Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Pero él me dijo, el ángel le dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. Hemos visto que a Jesús se le adora y es Dios. Hemos visto que un ángel le dice a Juan, no lo hagas, solo debes adorar a Dios. Y esto destruye dos doctrinas heréticas. La una de los testigos de Jehová, ¿vale? Que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, y también destruye a los judaizantes y a los unitarios y a las raíces ebrias, que dicen que Jesús no es Dios. Sin embargo, el texto bíblico dice que a Jesús se le adora. Y Juan lo deja por escrito, en el cual aún un ángel del cielo dice, no me adores, solo a Dios. Y esta es una confirmación, obviamente, de que nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, es definitivamente Dios. Ahora vamos a la cuarta pregunta. Y esta es la cuarta objeción. Aquí viene una objeción que es muy, muy repetitiva dentro del mundo de los testigos de Jehová, dentro de los unitarios bíblicos, dentro de los judaizantes modernos, dentro de las raíces ebrias, en el cual ellos dicen, Jesús no es Dios porque dijo, el Padre
es mayor que yo. Muy bien. Para entender esta objeción, ¿vale? Primeramente debemos entender la identidad y quién es realmente Jesucristo. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por esto decía obviamente que estaba subordinado al Padre en condición de hombre, y por eso decía, el Padre es mayor que yo, ¿vale? Pero vamos a un texto bíblico en el cual habla Juan 14. Juan es un evangelio espléndido. Solamente Juan lo tiene tan claro y que dice, yo voy a demostrar que Jesucristo es Dios. Yo voy a revelar que Jesucristo es Dios mismo encarnado. Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy donde, que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo, ¿vale? Aquí dicen, oh, no, Jesús no es Dios porque el Padre es mayor que él. Error. Filipenses 2, capítulo 6, versículo al 7, aparte de Gálatas 4:4, dice claramente el cual Jesús, el cual Yeshua, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y bien sabemos que Jesucristo vino en condición de siervo. ¿De qué se despojó? No de su divinidad, por favor. Dios no puede dejar de ser Dios, sino se despojó de su gloria que antes tenía con el Padre en la eternidad. ¿Vale? Muy bien. Ahora, otro texto. ¿Jesús perdonó pecados? Esta es una buena pregunta. Estamos en la pregunta número 5 todavía, ¿eh? Falta 25. Tenme paciencia. Esto de Jesús perdona pecados es muy importante para entender realmente quién es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Vale? Aquí hacemos un poquito de énfasis. Los fariseos se rasgaron las vestiduras. ¿Por qué? Porque ellos saben, dentro del contexto hebreo, dentro del contexto judío, solo Dios puede perdonar pecados. Pero aquí el autor está poniendo esto, que quien perdona pecados es Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que haya escrito algo tan importante y tan significativo? Porque evidentemente quieren revelarnos la identidad del Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre eterno que recibe una adoración eterna, que es una clara referencia de Daniel capítulo 7, de la divinidad de Cristo. Y dice aquí, Hijo Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta 6. Aquí vamos a hablar de otra objeción, ¿vale? Una objeción que siempre van a decir los judaizantes, los musulmanes, las raíces hebreas, ¿vale? Y dice, Dios no puede hacerse hombre. Dios no puede hacerse hombre. Pero vamos a ver a Isaías 7:14, Isaías 7:14, que ojito que Isaías 7:14 es
un doble cumplimiento, ¿vale? Un cumplimiento inmediato de la profecía y un cumplimiento pleno, evidentemente, que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor Mateo, los autores bíblicos lo citan aplicando directamente a Jesús, ¿vale? Porque saben lo que piensan los judaizantes acerca de este texto. Pero dice aquí Isaías 7:14, y lo puedes corroborar en la Septuaginta, Isaías 7:14, en la cual, evidentemente, la traducción vendría a ser virgen. Pero bueno, ese es otro tema. Isaías 7:14 dice: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿vale? Isaías 7:14. Vemos claramente el relato explícito de Mateo. Explícito, dice que María y también Lucas, que era mujer virgen. María le dice en Lucas, hay más detalle. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo pasará esto? Que yo voy a dar a un bebé si no conozco varón, ¿vale? Bueno, Isaías 7:14 dice aquí que la virgen, que Miriam, concebirá y dará a luz a un hijo. Y ese hijo, Isaías 9:6, dice, ¿quién será? Dios fuerte, el Gibor. Y Génesis capítulo 18, versículo 1 al 2 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, y alzó sus ojos y miró, y he aquí los tres varones. Muy bien. Aquí el texto claramente nos está diciendo que Dios sí puede hacerse hombre. Vemos en la profecía, vemos el cumplimiento de Mateo y vemos en Génesis que estaban tres hombres y sabemos que esa es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Que es el mismo Dios que se estaba haciendo ver en forma visible, en forma humana. Entonces, a la respuesta, ¿Dios puede hacerse hombre? Sí, por algo es Dios, ¿vale? Muy bien. Ahora, la pregunta 7. La pregunta 7 también es mucho usada por los judaizantes, raíces hebreas y los musulmanes. ¿Jesús es eterno? ¿Vale? Porque ellos piensan que es de la semilla de Josecito. Pero vemos, eso es historia, ¿vale? Historia mal contada porque no les da la gana de ver el capítulo 1 de Mateo y lo que dice Lucas acerca de nuestro Señor Salvador. ¿Jesús es eterno? La respuesta es sí. Sí, Juan 17:5. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hablando de su eternidad, dice, ahora pues, Padre, ¿qué dice Padre? Esto hay una distinción entre un hijo y el Padre. No es el mismo, ¿vale? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, dice, con aquella gloria. No olvidemos lo que dice en Filipenses, se despojó de su gloria. Y aquí le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de toda creación ya había una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Cuando decimos que Dios es amor, claro que sí, su esencia es amor. Y para tener amor, tú tienes que tener una relación, ¿vale? Una relación, una comunión con alguien, para que ese amor se haga evidente, ¿vale? Por eso dice, hagamos, bajemos, confundamos uno de nosotros, etcétera, etcétera. El Elohim, el vocablo en plural, ¿vale? Que evidentemente los antiguos hebraicos incluso lo traducían como dioses. Muy bien. Ahora, pregunta número 8. Uy, recién estamos en la 8, ¿eh? Esto es tela. Aquí voy a hablar de una objeción. Una objeción. Ahora, Jesús nunca
dijo literalmente, yo soy Dios, ¿vale? Eso siempre te van a sacar. Dime dónde está en la Biblia que Jesús diga, yo soy Dios y adórenme, ¿vale? ¿Por qué? Están pensando con un pensamiento occidental, con un pensamiento de este siglo, pero no están pensando con el pensamiento de esa época, del siglo I, y no están pensando con el pensamiento hebreo y judío y obviamente dentro del marco de las escrituras. Pero sin embargo, Juan capítulo 8 versículo 58, claramente nuestro Señor Jesucristo hace referencia a Él, que dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Al decir yo soy, está haciendo una referencia clara del Éxodo 3:14. Y al adueñarse del nombre de Dios, está diciendo, oye, yo soy Dios, ¿vale? Muy bien. Y para que vean que este yo soy no es cualquier cosa. Cuando vemos ese relato, cuando vienen a quererlo apresar a Jesús, y cuando Jesús dice, yo soy, dice que la tierra tembló, los tíos que estaban ahí, todos cayeron al suelo, para que vean que el yo soy es el nombre de Dios. Y Jesús, yo soy, con esa autoridad del Dios verdadero, todos cayeron en tierra y tembló la misma tierra, ¿vale? Muy bien. Ahora, la pregunta 9. ¿Comparte atributos divinos? Esto es muy buena pregunta, ¿vale? Esto es muy buena pregunta. Y solo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ojito que la Biblia lo presenta así a Dios, cosa que en el Corán no, ¿vale? Entonces dice aquí nuestro Señor Jesucristo, dice Jesús, dice nuestro amado Jesús, Salvador, bendito sea ¿vale? Dice, he aquí, Señor Jesús, yo estoy con vosotros. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no olvidemos que Jesús también, en Juan 2:25, dice, porque Él, Jesús, Él sabía lo que había en el hombre. ¿Se ha despojado de su gloria? Claro que sí. ¿Se hizo siervo? Claro que sí. ¿Vino en condición de hombre? Claro que sí. ¿Nacido de mujer? Claro que sí. Pero Dios no puede dejar de ser Dios. Por eso Jesús conocía las intenciones del corazón y también los pensamientos. Y solo eso lo puede ser Dios. ¿Vale? Y Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Muy bien. Ya vamos a la pregunta 10. Aquí vamos a otra objeción. Y esta es una objeción más que todo por los testigos de Jehová, pero también los unitarios siempre toman doctrinas de aquí, doctrinas de acá, y así para formular su jerarquía, ¿vale? Vamos al lío. Primogénito significa creado. Muy bien. Colosenses 1:15 dice, Él, Yeshua, es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Y Salmo 89:27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Primogénito no necesariamente puede significar el primer nacido, sino habla también de la autoridad, de una preeminencia. Y cuando obviamente está hablando
Colosenses 1:15 se está refiriendo a esa preeminencia, a toda autoridad que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Porque no olvidemos que en este mismo texto, en el 16, dice que por Él, ¿vale?, se sustenta lo visible e invisible, ¿vale? No puede Pablo contradecirse, decir, este es creado, pero sin embargo se sostiene todo el mundo, el universo, por Él. No, no tiene sentido, ¿vale? Así que es lo que significa primogénito, ¿vale? Preeminencia, autoridad, y no lo primero que Dios creó. Ahora, Cristo creó todo, ¿vale? Colosenses 1:16, ahí está, a eso iba. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ángeles, Miguelito, ¿qué se llama el otro? Gabrielito. En sí, todo fue creado por Jesús. Todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Vale? Muy bien. ¿Cristo creó todo? Sí, aquí está. Colosenses 1:16. Vamos a la 12. Ahí aquí hay otra objeción que es muy importante, que esto utilizan los testigos de Jehová y los... ¿qué se llama estos? Se me ha ido el nombre de estos. Adventistas del séptimo día, ¿vale? ¿Jesús es el arcángel Miguel? No. Definitivamente no. No. ¿Por qué? Hebreos 1:5. El libro de Hebreos, ¿vale? La intención de Hebreos no solo es identificar a Jesús como Dios, sino hacer una diferencia entre Jesús y los ángeles. Dos mundos totalmente diferentes. Y dice el texto, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás mi hijo eres tú? Él no puede ser ángel, Él es Jesús, el mismísimo Dios. Y claramente el texto dice que ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú. ¿Vale? Ahora, ¿el Padre llama a Dios al Hijo? Una pregunta. Eso también he escuchado mucho, ¿eh? Dame un texto donde diga el Padre diga de Dios a Jesús. Y claro que sí. Hebreos 1:8, que ya citamos hace un momento, claramente dice el Padre, le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. La pregunta, ¿a quién voy a hacer caso? ¿Al Padre, que dice que Jesús es Dios? ¿O a un judaizante? ¿O a un raíz ebria? ¿O a un unitario? ¿A quién voy a hacer yo caso? Pregunto, ¿vale? Muy bien. Pregunta número 14. Ya estamos avanzando poco a poquito. Hombre, porque paciencia, hermanos. ¿Se aplica a Jesús el texto de Yahweh? ¿Vale? Esto es muy importante. Vuelvo a decir la pregunta. ¿Se aplica a Jesús un texto de Yahweh, de Jehová? Claro que sí. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y Romanos capítulo 10, versículo 3, el apóstol Pablo, citando este texto, pero, aquí está la cuestión, ¿vale? Cita este texto, pero lo aplica a Jesús. Los testigos de Jehová lo traducen en Romanos 10:13, Jehová, pero no está hablando de Jehová. El contexto del pasaje es Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, todo el que invocare, ¿no?, el nombre del Señor será salvo, ¿vale? Eso dice el 13. Y el 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no está hablando de Jehová, ¿vale? Serás salvo. Vale, entonces, claro, la pregunta, ¿se aplica a Jesús un texto de Yahweh? Sí. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Muy bien. Ahora, estamos en la pregunta 15. Aquí hay otra objeción que seguro que ustedes ya conocen de memoria.
Dios no puede morir. Dios no puede morir. ¿Cómo dice? ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Y cómo Dios no puede morir? Piensan que con eso ya han ganado el debate, ¿vale? Ya. Pero no es así. Vamos al tema. La pregunta. ¿Dios no puede morir? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿vale? Es evidentemente que Jesús tenía que morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Y quién murió en la cruz? No fue la naturaleza divina, sino la naturaleza humana, ¿vale? Muy bien. Ahora, y esta es muy buena, la siguiente es muy buena, quiero que te lo anotes. ¿Jesús es el primero y el último? La pregunta. Apocalipsis 1, 17, 18. Dice, no temas. Jesús, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Esta es evidentemente una clara referencia que este texto es Jesús, ¿vale? Y Jesús, el Juan, le dice a Jesús el primero, el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿vale? Que son títulos exclusivamente de Dios. Y por ende, Él, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, pregunta número 17, ¿vale? ¿Recibe el mismo honor que el Padre? Uy, 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 uy. Aquí se van a rasgar las vestiduras las raíces ebrias y los judaizantes. ¿Recibe el mismo honor que el Padre? ¿Recibe el mismo honor que el Padre, nuestro Señor Jesucristo? Pregunto. Juan 5:23. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Todo, absolutamente todo. El Padre da vida, el Hijo da vida. ¿Vale? Todo. Muy bien. Pregunta número 18. Aquí vamos a entrar a otra objeción, ¿vale? A otra objeción que yo sé que alguna vez se les hizo a vosotros. El único Dios verdadero. Ay, 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 ay. Raíces ebrias. Pobres, pobres, pobres. Yo ya tuve esta conversación con uno de raíces hebreas de Argentina y como siempre no duró una conversación en su en vivo y me bloqueó. Como siempre hacen todos estos. Y él me dijo claramente, me citó sobre el único Dios verdadero, Juan 17:3. Siempre citan este texto, ¿vale? Pero quiero irme primeramente en la Biblia, a Primera de Juan, ojito que es el mismo autor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver el paralelismo de los dos textos, Juan 17:3 y 1 de Juan 5:20. Ya lo tengo en la mano. Ojito que estoy diciendo solamente la Biblia, ¿vale? Solamente la Biblia. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Vale? Mira, siempre las sectas van a mutilar el texto. Y siempre te van a decir de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Se está refiriendo al Padre? Y tú vas a decir, sí, ahí está. Jesús no es el Dios verdadero. Ya está. Pero no han leído. Esto hacen los musulmanes, los fariseos, raíces ebrias, los unitarios. Siempre hacen esto. Cortan el texto. Pero el texto me está diciendo que la vida eterna es conocer a quién. A Dios, al Padre y al Hijo.
Aquí el texto no está excluyendo al Hijo. Y dentro del contexto de que Jesús estaba hablando de la idolatría. Y estaba diciendo énfasis, obviamente, de que nosotros debemos de conocer al Dios verdadero, ¿vale? Y dice, y esta es la vida eterna. La vida eterna consta en conocer a quién, al Padre como al Hijo, ¿vale? Por eso dice Dios verdadero y a Jesucristo. Sin embargo, este mismo texto, Juan 17:3, Jesucristo dice, Juan emplea las mismas palabras de Juan 17:3, pero le aplica a Jesús como el único Dios verdadero. Leamos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Vale? ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Muy bien, enviado. Y Juan 17 dice aquí, en primera de Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién le ha enviado? El Padre. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A quién vino a revelar Jesucristo? No. Todo el que me ve a mí, ve al Padre. ¿A quién? Al Padre. Pero aquí el autor hace algo interesante. Y luego dice, y estamos en el verdadero. ¿Vale? Hace un cambio de paradigma. Y dice, en su Hijo Jesucristo. ¿Está diciendo que Jesucristo es el verdadero aquí el autor? Sí. Y es más, dice, hablando de Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. Las mismas palabras de Juan 17:3, que nosotros, el Padre es el Dios verdadero, amén. El Hijo es Dios verdadero, amén. El Espíritu es el Dios verdadero, amén. Un solo Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vale? Muy bien. Ahora seguimos. Pregunta número 19. ¿Es Emmanuel? ¿Vale? Y dicen, si fuese Emmanuel, ¿por qué se llama Jesús? ¿Por qué no le han puesto Emmanuel? ¿Vale? Bueno, estas son las objeciones infantiles que hacen esta gente. Mateo capítulo 1, versículo 23 es algo muy significativo, en el cual habla de un cumplimiento pleno de una profecía. ¿Vale? Y dice, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan 1:1 que dice que el verbo era Dios. Y todo el evangelio de Juan dice que Jesucristo es Dios. Y Mateo dice que Jesús es Dios. Dios con nosotros. ¿Cuál es la promesa de Dios? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves que toda la Biblia se complementa? ¿Vale? Muy bien. Es Emmanuel. Amén. Gloria a Dios. Es Emmanuel. Manuelito. Mi Manuelito, mi amado Señor Salvador. También le digo Manuelito de cariño. Ahora, ¿habrá una pluralidad en el Génesis? Sí, hay. Aunque los testigos de Jehová digan que Dios, el Jehová, estaba junto con los ángeles. No. El contexto del capítulo 1 del Génesis es la creación. Y los ángeles no son creadores, si son criaturas creadas. Así que Génesis 1:26 dice, hagamos Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Elohim es un vocablo en plural, ¿vale? Ahora voy a dar otro ejemplo. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a la mente que nosotros tenemos. Dios le dice al hombre, el hombre, dejar a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer, dos, y serán una sola carne. La pregunta, ¿cómo dos pueden ser uno? ¿Cómo dos pueden ser uno? El mismo Had. Lo mismo se aplica el Elohim, ¿vale? Muy bien. Pero esto es bonito, esto se los digo. Esto es una revelación bonita. No solamente cuando dice el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y seréis una sola carne, ¿vale? Esta unión no solamente es en el ámbito sexual, sino es en el ámbito espiritual. Por eso los dos pasan a ser una sola carne, ¿vale? Esto no te lo van a decir tus pastores. Muy bien. Ahora, ¿Jesús acepta oración? Oye, gloria a Dios. ¿Tú crees que Jesús aceptó oración? No olvidemos el contexto judío. Solo a Dios se debe adorar, ¿vale? El ángel le dice a Pedro, levántate, chaval, que solamente tu adoración es a Dios. La pregunta, ¿Jesús acepta oración? ¿Tú crees que nuestro amado Jesús, nuestro Señor Jesucristo, acepta una oración? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59, dice, y apedreaban a Esteban, mientras él, Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, oración, recibe mi espíritu. ¿Qué pasó aquí? ¿Debemos adorar a Jesús? ¿Debemos orar a Jesús? ¿Jesús aceptará nuestra oración? El texto dice claramente que Esteban estaba, y mientras él invocaba el nombre del Señor, el nombre de Jesús, y le dice a Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dijo Jesús al Padre en la cruz? Recibe mi espíritu. ¿Ves un solo Dios? Dios verdadero Padre, Dios verdadero Hijo y Dios verdadero Espíritu Santo. Muy bien. Ya estamos en la 22. Vale, y tengo más todavía, pero visto que hay comentarios, ¿vale? Voy a leer los comentarios y las preguntas que hay. La objeción. ¿Jesús ignoraba el día? Esto. Siempre sacan este texto. El mismo Jesús dice que ni el Hijo sabe la hora de su venida, entonces no es Dios. Pero ¿cómo acaso Jesús miente? ¿Acaso fin? O sea, dicen cada estupidez, perdón por la palabra. Pero vamos al texto. Mateo capítulo 13, versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Nadie. Ni el Hijo, sino el Padre. En Juan dice un poquito diferente, pero voy a poner yo un contexto muy bonito. Es Mateo. Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo nos da una lista de antes las cosas de su venida, lo que iba a acontecer. Una lista así. Es como si un menú. Ustedes me entregan un menú, digamos, de un plato X, y yo les doy todos los ingredientes, pero les digo, no sé la hora que voy a encender el horno, ¿vale? Entonces la pregunta será, yo que te le he cocinado todo, que te he dado los ingredientes paso a paso, ¿tú crees que yo no sepa abrir el horno o encender el horno? Es una locura. ¿Vale? Perdón por hacer un silogismo tan simplista. Pero a Jesús, no olvidemos, Jesús estaba bajo la ley. ¿Vale? Estaba subordinado a el Padre.
Y a nosotros no nos interesa, no tenemos por qué saber. Hay muchas parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, las parábolas de las vírgenes, que nosotros debemos estar esperando la venida, porque puede ser cualquier momento, ¿vale? Y esa es una enseñanza ¿para qué? Para que nosotros realmente perseveremos en la fe, seamos buenos cristianos. A mí no me compete saber el día de su venida. Yo tengo que estar preparado para el día de su venida. Son dos cosas muy diferentes. Y Jesús habló toda una lista de las cosas que habían que ocurrir antes de su venida. Evidentemente, dentro de su humanidad estaba limitado porque el Padre no le autorizó decir, diles a estos chavales todo. No dijo eso Dios. Él tenía que obedecer a su Padre y es evidentemente dentro de su divinidad, evidentemente lo sabía, ¿vale? Muy bien. Ahora, la pregunta 23. ¿Es Señor del sábado? Esto siempre hacen hincapié los judaizantes, pero esto es muy, muy bonito, ¿vale? Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 28, así que el Hijo del Hombre, ojito, Hijo del Hombre, Daniel 7, ¿vale? Divino. El Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Por eso nuestro día de reposo es el primer día de la semana. El primer día de la semana es que Jesucristo resucitó, ¿vale? El sábado no se hizo para Dios, sino el sábado se hizo para el hombre, ¿vale? Y el sábado, día de descanso, en él es nuestro descanso. Muy bien. Ahora, pregunta 24. ¿Resucitó por su propio poder? Porque siempre dice, esto es muy interesante y es confuso, ¿vale? Desde el punto de vista de que ahora les voy a decir. Siempre los judaizantes, raíces hebreas y demás, siempre dicen, Dios le resucitó. Por eso Jesús no puede ser Dios, ¿vale? Pero lo curioso de todo, hay 3 textos que evidentemente Dios le resucita. Segundo texto que está en Juan 10:18, que Jesús mismo se resucita a sí mismo. Recuerden, ¿no? El templo, yo lo levantaré en 3 días, y hablaba de su cuerpo. Y hay otro texto que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le resucita, ¿vale? Pues siempre están los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en Padre, Hijo, Espíritu Santo. La redención está en Padre envía, el Hijo derrama su sangre y el Espíritu Santo nos lleva a este Hijo. Todo está en los 3, ¿vale? Pero Juan 10:18 dice, Jesús dijo, tengo poder, Jesús, tengo poder, ¿vale? ¿Para qué? Para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿vale? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es Dios, tío, es Dios. Ya está. Pregunta 25. Luego ya voy a ir a las preguntas de vosotros, hermanos. Por favor, un poquito de paciencia. Esto lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Y también si es menos de 1 hora, también lo voy a subir aquí al canal de TikTok y al Facebook. Vale. ¿Comparte el trono Jesús? ¿Qué piensan vosotros? Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice, el trono de Dios y del Cordero. Oye, ¿qué hacemos, señor judaizantes? Raíces ebrias, ¿qué hacemos? Dios dice claramente, Apocalipsis 22:1, el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Un solo Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Objeción, pregunta 26. Vamos a otra objeción. Dios es uno. Sí, amén. Dios es uno, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Yo digo amén, amén, por favor. A ver, ¿hay textos que digan que el Padre es Dios? Sí. ¿Hay textos que digan que Jesús es Dios? Sí. ¿Hay textos que el Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Son tres dioses? No. ¿Un solo Dios? Sí. ¿En tres personas? Sí. ¿Quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así de sencillo. Eso es la Trinidad. No son tres dioses, ¿vale? Por favor. Vale. El juez universal. Juez universal, Señor mío. Divinidad de Cristo. Juan 5:22. ¿Ves? Juan los da paliza a los judaizantes. Pablo. Pero Juan da paliza a los que niegan la divinidad de Cristo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga. Ojito, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio es del Hijo. Ay, pobre aquel que niega la divinidad de Cristo. Horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Ojito. Por eso Jesús dijo, si no creéis que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Ya sabéis dónde van a ir, al infierno. Por eso es tan importante la Trinidad, porque la Trinidad desvela la identidad del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. Así de simple, así de clarito. Si vas a negar que Jesucristo es Dios, ya sabes dónde te vas a ir. Como dicen los mexicanos, donde el chamuco. Muy bien. Pregunta 28. Estamos en la pregunta 28, hermanitos. Dice, ¿Isaías vio la gloria de Cristo? ¿Isaías vio la gloria de Cristo? Juan 12:41 dice, Isaías dijo, oye, ¿qué dice Isaías, tío? Esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién habló Isaías? No, de su hijo. No, Isaías, su hijo era Dios. De hecho, el Gibor, Padre eterno. Por favor, en serio, la hostia. Soy la hostia, universitarios. Isaías vio la gloria de Cristo. Amén. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y la pregunta 29. Estamos en la 29, hermanos. Un poquito largo esto, ¿eh? La iglesia la adoraba. La iglesia primitiva adoraba a Jesús. A ver, ¿qué nos dice el texto bíblico? Filipenses capítulo 2, versículo 10-11. Gloria a Dios, Señor, bendito seas, Padre. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo. Sí. Cuando hablo de Jesús, me derrumbo, ¿vale? Me llega al corazón. Filipenses capítulo 2, versículos 10-11 dice, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. La iglesia, hermanos, adoraba a Jesús. Y Dios, ¿por quién no lo voy a adorar? Solo a Dios se le debe la adoración. Y por eso mi Jesús es Dios. No lo digo yo. Lo estoy leyendo. Todo lo que he dicho,
todo lo que he expuesto solamente he leído la Biblia, ¿vale? Y la última pregunta. Solo Dios salva. Y la pregunta es, ¿Jesús salva? Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. Bueno, esto fue la exposición de la divinidad de Cristo, hermanos, ¿vale? Ahora voy a ver si hay algunas preguntas, voy a responder, voy a leer. Pero yo pienso que las escrituras son muy claras al respecto, ¿vale? Y no he hecho ninguna interpretación, ¿vale? Solamente he leído los textos bíblicos, hermanos. A ver si hay una pregunta por aquí. Si alguien quiere subir y hacer una pregunta en específico. ¿Dónde están las preguntas? ¿Aquí hay algo que dice aquí? No. Madre mía, no hay preguntas. ¿Qué ha pasado? No hay preguntas. Muy bien, hermanitos, nada. Esto fue la exposición de hoy, la divinidad de Cristo, ¿vale? Voy a abrir cámara un momentito. Muy bien. Vale, muy bien. Hoy, mira, ayer, y esto está en el muro, el estudio de la Trinidad que hice ayer, espectacular, ¿vale? No porque yo lo haya hecho, ¿vale? Sino los textos son preciosos. Y eso está en el TikTok, está en mi muro, ¿vale? Y está en el YouTube también. Ayer hablamos de la Trinidad, hoy hablamos de la divinidad de Cristo y el día de mañana vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿vale? Así que a las 10 de la noche, hora de España, el Espíritu Santo, el Ruach de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que no te lo pierdas. Muchas bendiciones. Gracias por estar aquí y que la paz del Señor os acompañe siempre. Bendiciones. Y no te olvides, mañana a las 22:00, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ayer toqué Trinidad, está en mi muro, está en el YouTube. Hoy toqué la divinidad de Cristo, también lo voy a subir al muro. Y si es menos de 60 minutos, aquí va a estar también. Y mañana, el Espíritu Santo. Va a estar precioso. Y ya saben, la exposición y 30 preguntas acerca del Espíritu Santo. No te lo pierdas. Hasta el día de mañana. Muchas bendiciones y gracias por estar aquí. ¿Vale? Ahora, si hay preguntas, si hay otras preguntas, mira, lo voy a cerrar el en vivo porque lo voy a subir y ahora mismo lo vuelvo a abrir. Si hay preguntas de este tema o cualquier otro tema que queráis, yo voy a responder. Bendiciones. Así que ahora mismo abro.